Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es Amigos de la Infancia, parte 2. No hay mucho que explicar esta vez, creo que el título es bastante claro, pero hablaremos de chicos que son amigos de la infancia y de pronto notan que sus sentimientos van cambiando a no ser solo una amistad. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias Boys Love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Yasashi Pantsu no Nugasekata. Haruma y Ryohei fueron una vez amigos de la infancia tan cercanos como hermanos. Después de escuchar que Ryohei tiene novia, Haruma se toca a sí mismo mientras imagina a Ryohei tocándolo, como lo haría con su novia. Incapaz de soportar el peso de estos deseos ocultos y un amor unilateral, se distanció de su amigo. Ahora que la secundaria los ha reunido, ¿Ryohei está albergando deseos ocultos? Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Masaki Maki. Sus categorías son Boys Love, Drama y Romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga es interesante, tiene partes dramáticas, tensiones y cosas algo cuestionables. En sí, gran parte de la obra tiene sus detalles, y cómo reaccionan los personajes a ello es complicado. Pero son adolescentes, así que no podemos pedir mucha madurez. Aún así, la historia también tiene sus partes dulces y tiernas, junto con personajes intensos y tímidos que no son honestos con sus sentimientos. Es de esas tramas guiadas por los malentendidos y la falta de comunicación, pero es entretenido y disfruté leyéndolo. Las escenas lascivas están bien dibujadas y tienen esa pasión silenciosa que provoca emoción. El siguiente es Naruse Akira Toikai ya Retara Orewa Mou Chinde Moi. El pequeño y tímido Hotaru y el popular y atractivo Akira han sido amigos de la infancia desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la popularidad de Akira hace que se separen lentamente. Después de presenciar una escena que no debería haber visto, Hotaru se da cuenta de lo que siente por su amigo de la infancia. Ya en su último año de escuela secundaria, al comprender que quizás nunca más se cruce con Akira una vez que se gradúen y se muden a diferentes universidades, Hotaru aprovecha su última oportunidad para hacer un recuerdo con Akira, y por ello lo empuja y le ata las manos con cinta. Este es un manga, tiene 2 volúmenes y está finalizado, y su autor es Komo. Sus categorías son Boys Love y Romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga es entretenido y está lleno de drama. Me gustó, pero sí debo decir que tiene muchas cosas cuestionables. En serio pasan situaciones que no están bien. Puede que sea porque uno de los personajes tiene la autoestima muy baja y el otro no sabe controlar sus impulsos, lo que no es una combinación muy adecuada, pero al menos intentan mejorar y amarse correctamente. El dibujo es lindo y tiene muchas escenas lascivas, en serio son bastantes. Además, los capítulos son cortos y por ello la historia se lee rápido. A pesar de todo, es una lectura agradable y dramática que te mantiene entretenido. El siguiente es Respect and Admiration. No soy muy buena pronunciando. Hae-hyun y Min son amigos y rivales que practican judo desde la infancia. Contrariamente a la expectativa de Min de que podrían hacer judo juntos para siempre, un día Hae-hyun desaparece repentinamente. Unos años más tarde, Min ingresa a la universidad de Hae-hyun y lo visita, pero Hae-hyun ya dejó el judo. Min propone un juego de judo para cambiar el repentino cambio de opinión de Hae-hyun. Este es un manga, tiene 10 capítulos y 5 extras y está finalizado, y su autor es Hyoldo. Sus categorías son Boys Love, Drama, Romance y Recuentos de la Vida, y sí tiene contenido erótico. Este manga es entretenido y emocionante. Los personajes son animados, encantadores y hacen la historia más amena con sus personalidades, mientras que la trama es sencilla. En realidad no tiene mucho argumento, diría que es de esos manguas que giran en torno a lo lascivo, pero aún así la historia es interesante, ya que en los extras hay un poco más de drama, pero vuelven a la lujuria otra vez. Es divertido. La relación es diferente a la común, ya que no es un romance adorable o romántico, como tal, sino que son más como amigos que se aman. No sé cómo explicarlo bien. El dibujo es lindo y colorido, y las escenas lascivas son preciosas, tienen detalles y están entretenidas.
El último es Derail. Haru y Hikaru son amigos de la infancia que siguen pensando en mantenerse juntos, pero las cosas se intensifican cuando Hikaru trae a una chica al apartamento que comparten. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Aiba Kyoko. Sus categorías son Boys Love y Drama, y sí tiene contenido erótico. Este manga es increíble, tiene una narrativa profunda, una ambientación serena y personajes complejos con sus propias maneras de amar. Es diferente a un romance común, ya que la relación es más intensa y estratégica, si se puede decir así, pero termina siendo linda, a su manera, claro. No hay romance tierno como tal, pero me fascinó de igual manera. Es una lectura agradable. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención, y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta, y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.